si os parece, vamos a empezar definiendo qué es un poco el liderazgo y ya me daréis ahora vosotros vuestra opinión o vuestra idea de lo que representa el liderazgo, especialmente enfocado en la responsabilidad que os corresponde de liderar las jefaturas, en el caso de Sebastián una tan singular y en tu caso, Pedro, una tan grande y tan compleja como tiene que ser la de Barcelona. Yo particularmente me quedo con una definición de John Calvin Maswell, que es un experto en liderazgo, ha escrito muchísimo sobre este tema, en el que él define el liderazgo como que está basado en la influencia. No importa el cargo que tengas, lo importante es cómo impactas en las personas que te rodean. El liderazgo no va de títulos, posiciones u organigramas. Se trata de una vida influyendo en otra. No sé si compartís este concepto o quizá en vuestro caso va un poco más allá o trasciende un poco más allá de lo que es simplemente influir en las personas. Pedro. Bueno, primero gracias también, gracias por colocarnos aquí en este lugar, hablar de este tema la verdad es que tan interesante, tan transversal, que al final acaba influyendo en todas las organizaciones y que es tan importante, ¿no? Porque al final el liderazgo, si tuviéramos que hacer una primera aproximación, liderazgo es la capacidad de conseguir resultados, ¿no? Yo creo que a través de las personas, ¿no? Muy difícil de definir, como ha dicho antes Sebastián, se ha escrito muchísimo sobre liderazgo. Yo creo que en esa definición hay cosas importantes, ¿no? Una, desde luego, yo creo que está muy relacionado con la capacidad de crear un entorno de trabajo, un entorno, en este caso, profesional, ¿no? Pero aunque pasa a otras facetas, a otros ámbitos, ¿no? Pero esa capacidad de crear un entorno donde, a través de las personas, podemos conseguir resultados. Está claro que la influencia, ¿no? Como decía este autor, la influencia está, para mí no habría liderazgo si no hay influencia, pero yo lo vincularía quizás a una definición incluso mucho más amplia, quizás vinculada, algún autor habla de una especie de idioma, a mí me gusta más la metáfora de la caja de herramientas, ¿no? de las personas. Todas tenemos una caja de herramientas, más grande, más pequeña, a veces con herramientas desconocidas, a veces no tanto, pero que a través de esas herramientas nos permite abordar y crear ese entorno de trabajo donde podemos conseguir resultados objetivos a través, como decía, de las personas. Si no hay un equipo de personas, desde luego, no hay liderazgo. Liderazgo, en esa caja de herramientas podríamos poner la influencia, comunicación importantísima, la empatía, el respeto, la ejemplaridad, la capacidad de aprendizaje, el desarrollo de personas, escuchar. Bueno, quizás podríamos hacer una lluvia de ideas sobre esas herramientas que nos han impactado a lo largo de nuestra trayectoria y seguramente pues, hablaríamos de 200, 250 conceptos que podríamos asociar a liderazgo. Y también es interesante que no es el liderazgo, ¿no? Porque quizás por descarte y también viendo cosas que han funcionado en el pasado, puede ser, pero que ahora, actualmente, y en el escenario en el que estamos, en un escenario tan complejo de alta inestabilidad y donde la planificas algo hoy y mañana te ha cambiado por diferentes circunstancias, pues también hay cosas que antes funcionaban y que ahora no funcionan, ¿no? Y desde luego esos liderazgos de llegar con un caballo blanco a salvar a todo el mundo y dejadme a mí, que ya lo hago yo, que quizás esto ahora no funciona, necesitas un equipo en sentido amplio y un liderazgo mucho más repartido entre el equipo que tienes. Pensar que confundir autoridad con autoritarismo, ¿no? Que también yo creo que es una forma de funcionar que también elimina equipos de trabajo y anula personas, ¿no? Anula talento, ¿no? También pensar que la experiencia es garantía de éxito en liderazgo. Bueno, no necesariamente. Puede ser que tengamos 30 años de experiencia y hemos estado repitiendo año tras año la misma cuestión y te funcionaba hace 30 años y ahora pues no funciona. En fin, una serie de cuestiones que yo creo que también por descarte, y seguro que si hiciéramos un debate más amplio, llegaríamos a estar de acuerdo en esos comportamientos que tradicionalmente se han asociado también a puestos de dirección, de liderazgo, de responsabilidad y que hoy día pues realmente no funcionan. ¿Tú qué opinas, Sebastián? Bueno, yo creo que
como he iniciado, ¿no? Aquí se ha escrito mucho sobre esto, hay grandes gurús del liderazgo. Sin ir más lejos, quien no ha visto a Emilio Duró o a Pilar Jericó hablando sobre el liderazgo humanista. Pero yo puedo hablar de mi experiencia personal, y del concepto de lo que es para mí el liderazgo. Concepto y modelo al que yo he llegado, sinceramente, a base del ensayo-error. No he tenido nunca una fórmula, ni creo que nadie la tenga, ¿no?, de llegar a decir esto, por este camino se llega al éxito a la hora de liderar equipos. Pero fundamentalmente yo siempre lo he visto o me he visto llegar a ejercer, no queriendo pecar de triunfalismo, ¿no?, de llegar a influir, como decía antes Frank, a liderar a gente cuando he sido capaz de tocar esa parte intangible que está en el interior de la persona, lograr captarle ahí, llegar a tocarle la fibra sensible y de ese modo cogerlo y hacerlo parte de mi equipo. No es fácil y no todo el mundo se abre a esa posibilidad, no cabe duda, pero creo que eso unido a otros aspectos, ¿no?, que como ha dicho antes Pedro, ¿no?, que acompañan al buen líder, ¿no?, una visión positiva de la vida, del trabajo, no reprochar el fracaso, sino intentar ver la parte positiva. Hay quien dice, ¿no?, que si tratas a una persona como es, seguirá siendo como es. Pero si tratas a una persona como puede ser, como crees que puede ser, él de algún modo se sentirá en el reto de aproximarse a ese modelo que tú consideras al que puede llegar esa persona. No cabe duda, si pones un modelo que es inalcanzable incluso para ti, esa persona se sentirá defraudada de sí mismo, ¿no? Pero, como coincido con ellos, no es fácil definir, y sobre todo yo creo que cada uno tiene su propio concepto de lo que es el liderazgo o liderar equipos, ¿no? Yo creo que eso, Fran, puede dar una idea. Repito, para mí no es una definición, es un modelo al que yo creo que he aproximado mi trabajo y en bastantes ocasiones he conseguido lo que pensaba. Bueno, yo me muevo en un entorno empresarial que está muy alejado de vuestro entorno, donde quizá las reglas son un poco diferentes, ¿vale? Porque yo tengo la capacidad de seleccionar a mi propio equipo, lo cual me permite el determinar qué perfiles son los más idóneos para lo que necesito cubrir y donde también me permite dirigir e influir de otra manera, ¿no? En ese sentido, puedo escoger a las personas que considero mejores para desempeñar la función que me corresponde, pero en vuestro caso, digamos que pasan por un proceso de selección en el que muchas veces entiendo que sois ajenos a esa selección. Estamos de acuerdo, ¿no?, en esto. Yo he apuntado algunos aspectos clave del liderazgo y ahora por lo menos aplicado en lo que es al entorno empresarial, y sí me gustaría contrastarlo si tiene mucho que ver con el entorno en el que os movéis vosotros, que para mí son la influencia, la visión, la comunicación efectiva, la adaptabilidad y el ejemplo y los valores que nosotros podemos transmitir al equipo. ¿Cómo veis vosotros o qué aspectos clave consideráis vosotros que son importantes en el puesto que desempeñáis? Bueno, es verdad que hablamos de organizaciones con esquemas diferentes, ¿no? No es lo mismo el ámbito privado, donde hay una cuenta de resultados que es la que al final acaba mandando y esos objetivos. Nosotros estamos en organizaciones donde nuestra cuenta de resultados es la confianza, al final, la confianza con la ciudadanía, ¿no? Algo que a veces es intangible, pero que es importantísimo para nosotros. El liderazgo, de cómo se lidera, la forma de liderar en nuestras organizaciones acaba teniendo un impacto, ¿no? Porque el trato que nosotros damos también a nuestros equipos es el trato que en cierta manera estamos trasladando a lo que es el resto de la comunidad, ¿no? Yo comparto plenamente todas esas palancas, ¿no?, y especialmente la comunicación. Yo creo que la comunicación
dentro de una organización, cualquier tipo de organización, pero especialmente en una organización donde tenemos una responsabilidad frente a la comunidad, es clave, ¿no? Dicen que el 80% de los problemas que hay en las organizaciones en general son productos de una comunicación deficiente. Yo estoy seguro que en nuestro caso prácticamente es el 99% de los problemas que tenemos es por culpa de una comunicación que no se ha gestionado bien o un sistema de comunicación que tenemos que no es el adecuado. Yo añadiría un factor que para mí es fundamental, ¿no? Que es que quizás está un paso antes de todas estas palancas, estas habilidades, que es el autoliderazgo. Para mí pongo mucho énfasis en el autoconocimiento de las personas. Realmente nos conocemos, sabemos qué herramientas llevamos en esa caja nosotros, porque yo creo que es un viaje yo creo que es el más complicado de todos, ¿no? Y abordar las responsabilidades, ¿no? de un equipo sin un conocimiento de tus habilidades, creo que es un viaje que es muy arriesgado. No estamos preparados en general para hacer ese viaje, ¿no? No estamos a veces dispuestos a reconocer que tenemos puntos de mejora, puntos fuertes evidentemente, y que el recibir ese feedback de las personas que están en nuestro equipo es fundamental para seguir creciendo, ¿no? Por tanto, para mí eso es una parte muy importante, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un área ciega, ¿no? Como aquella famosa la ventana de Johari, ¿no? Donde hay una parte que solo conocemos, solo conocen los demás, pero que nosotros no conocemos, ¿no? Yo puedo estar pensando que estoy comunicando bien y sin embargo al otro lado no están percibiendo el mensaje, o pienso que soy en una reunión muy participativo y los demás están viéndome como un pesado, que no para de interrumpir, ¿no? Si no hay una madurez en el funcionamiento de los equipos que permita tener un feedback de decir, oye, esto está funcionando bien, esto está yendo hacia donde mi forma de dirigir, mi forma de liderar es la adecuada para el proyecto donde estamos, siempre dentro de un entorno de respeto y demás. Creo que estamos en un viaje a ciegas que nos impide crecer. Para mí eso es muy importante, pero no hay tantas diferencias entre una organización y otra. Yo creo que al final las palancas acaban siendo las mismas. Sí, recogiendo esto último que dices, Pedro, sobre el tema del feedback, ¿no? Hay que recibir, lógicamente, ver si el resultado que obtienes, no solo ya el resultado material de éxito a la hora de reducir o aumentar, ¿no? las estadísticas, sino el impacto que tú haces en las personas es importantísimo con ese feedback. Pero ese feedback tiene que ir acompañado, por supuesto, de una gran humildad, porque muchas veces lo que te devuelve el espejo no es la cara que tú creías que tenías, no es exactamente aquello que tú crees que has conseguido en el grupo. Por eso, volviendo un poco a la pregunta que hacía Fran, ¿no? De cuáles son los aspectos claves del liderazgo. Uno de ellos, para mí, es la humildad de asumir que hay momentos en que no estás acertando en el proceso. Por otro lado, yo, aunque la palabra liderazgo es aplicable a todos los escalones, ¿no? de mando en la organización, nosotros estamos en una organización jerarquizada, donde no siempre tienes la capacidad, o mejor dicho, casi nunca tienes la capacidad de llegar a los escalones más subordinados. Tienes una esfera de control sobre la que ejerces ese liderazgo y es sobre la que pretendes que de ahí irradie o de algún modo llegue a las unidades o subunidades que te encuentran, ¿no? Entonces, el estilo de líder para mí cambia si eres líder de una pequeña unidad a si eres líder de una organización. Creo que eso igual debe ocurrir en la empresa privada, ¿no? Unido a la humildad, para mí es crucial la ejemplaridad. Lo quieras o no, eso sí que se te ve desde abajo. Esa influencia que tú haces en tu esfera de control, en esa primera capa, ¿no? de la cebolla, que, hablando, si me permiten ese símil, ¿no? Lo que tiene que llegar abajo, de lo poco que llega abajo, es la ejemplaridad del jefe, porque todo el mundo ve en el jefe el fallo o el acierto. El reproche es fácil. El subordinado, nosotros hemos sido subordinados en algún momento de nuestra vida, o la mayor parte de nuestra vida,
El reproche hacia el de arriba es muy común. Por tanto, debemos intentar, o debemos, entre otras características, ¿no?, del líder, ser ejemplares. Ejemplares en la ejecución diaria. Más allá, por supuesto, de otra serie de aspectos, ¿no? La credibilidad. Tus palabras no pueden ser distintas a tus actos. Tú tienes que ser coherente también. No puedes hablar de un modelo o intentar plasmar un modelo subordinado al que el primero que no es fiel eres tú. Lógicamente, la gente no creerá al mensajero, sino de ese modo, además lo que se produce es un distanciamiento y una disociación entre tú como jefe y la gente de la que depende de ti. Gracias, Sebastián. Has tocado un punto muy interesante en el que no había recalado mucho, que es el de la no comunicación, ¿no? El de la mala comunicación, ¿no? Comentabas de la mala comunicación. Me interesa saber muy brevemente cómo consideráis que una comunicación es efectiva a la hora de ejercer y desarrollar vuestro trabajo. Bueno, yo como decía, yo considero que la comunicación es un factor importantísimo en las organizaciones en general, y para nosotros es fundamental, ¿no? Había un señor, Watzlawick, que decía que siempre comunicamos, que es imposible no comunicar. Y estoy absolutamente de acuerdo. Y si todos fuéramos conscientes de eso, se ponen en marcha otros mecanismos, por ejemplo, como la ejemplaridad, lo que decía Sebastián, siempre comunicamos. Cuando hablamos, pero también cuando no hablamos, ¿no? En determinadas circunstancias, nuestro silencio también envía un mensaje muy concreto. Cuando hacemos y cuando no hacemos también. O sea, determinadas conductas, aunque no se hable, aunque no se emita un mensaje verbal, estamos enviando un mensaje, ¿no? Cuando estás y cuando no estás en un sitio. O sea, también hay servicios complicados, y seguro que los que están aquí lo pueden visualizar rápidamente, ¿no? Aquellos servicios complejos que se dan a veces en vía pública, sobre todo para nosotros, y donde no está la persona que tiene que estar en ese momento y que está en otro lugar, y cuando esto se repite una y otra vez, esa persona está enviando un mensaje clarísimo, ¿no? De si sabes contar, no cuentes conmigo. Y esto en nuestras organizaciones, pequeñas o grandes, se acaba sabiendo, sabes al final con quién puedes contar y con quién no. Yo creo que eso también es una parte del liderazgo importantísima, ¿no? Y la comunicación es fundamental. Y estoy hablando de una comunicación de 360 grados, o sea, no una comunicación de grandes discursos, del briefing, del pase de lista, es una comunicación que va, en mi opinión, mucho más allá, que se desarrolla a veces en los pasillos, se desarrolla en la calle, se desarrolla en otros contextos, y donde nos ayuda a construir una conversación, ¿no? Hablando también metafóricamente, una conversación que tenemos en nuestra organización que, si funciona bien, si es sana, nos permite también tener ese reporte, esa retroalimentación de la que he hablado, y de crecer, ¿no? Por tanto, yo creo que a partir de ahí, que siempre, teniendo en cuenta que siempre comunicamos, que todo lo que decimos, lo que no decimos, al final le acaba enviando un mensaje, hemos de cuidar esto de una manera muy especial. Genial. Sebastián. Bueno, yo vuelvo a mis primeras palabras, ¿no? Yo solo puedo hablar de la experiencia que he vivido. Mi origen es del ejército, procedo del ejército, y he de confesar que ha sido la parte más difícil para mí, la comunicación. Vengo de un modelo en el que, cuando he sido teniente, capitán, teniente coronel o coronel, he tenido delante mía a todos los soldados, a los mandos, a la tropa, y he sido capaz de comunicar lo que yo quería realmente decir, porque era dueño de mis propias palabras y de lo que yo quería que ellas contuviesen, ¿no? Pero he llegado a la jefatura en la que esas estructuras para mí era algo totalmente novedoso. Yo estaba acostumbrado a dirigirme al subordinado a través de la cadena de mando, a través del conducto reglamentario, que a algunos les sonará esta expresión, intentando no puentear a nadie. Pero, bueno, por circunstancia, no creo que descubra aquí nada nuevo, creo que todos lo hemos experimentado en nuestras unidades, en nuestras policías, en nuestras organizaciones, ¿no? Que no todo el mundo transmite del mismo modo, y además a veces de modo sesgado, aquello que tú dices, ¿no? En estas organizaciones, me van a permitir un ejemplo así muy gráfico, ¿no? En un plato de huevos con bacon, huevos fritos con bacon,
hay dos conceptos, el que se implica y el que se involucra. En el plato de huevos fritos con bacon, la gallina se implica, pero el cerdo se involucra. Es muy difícil encontrar que tú realmente transmites a través de la gente que se involucra. Hay gente que lo que tú le dices le pilla de paso y a lo mejor no es capaz de llegar abajo. Yo no he visto, claro, en nuestras policías, concretamente la mía, trabajando a turnos, me es imposible dirigirme. Si yo quisiese hablar, que a veces lo necesita también el policía, escucharte a ti, porque te ve, a lo mejor piensa que estás levitando y realmente lo que estás es sujeto al ordenador, sujeto al político, sujeto a una serie de aspectos que te condicionan la vida y no te permiten andar, como dice Pedro, por los pasillos. O sí, pero bueno, tampoco es una relación bastante superficial, ¿no? Pero llegar al policía y hacer que lo que tú quieres le llegue, se me hace imposible. Tendría que repetir 5 veces el mismo mensaje y además con la certeza de que no más del 60%, por bajas, vacaciones, etcétera, va a escucharme. Entonces, a mí ha sido el aspecto más difícil. ¿Cuál es la palanca, como dice Pedro, ¿no? Para mí la palanca es llegar a que todos los que están en mi esfera de control se involucren, hagan como el cerdo, se dejen ahí la piel en transmitir y en dirigir la organización, porque liderar uno solo es imposible. Me quedo con lo del bacon, es interesante. Esta ponencia va de liderazgo y va de gestión del talento. Comentaba hace unos días con Sebastián esta cuestión de la gestión del talento y lo primero que te dije, recuerdo, es, bueno, para gestionar talento lo primero tienes que tener gente con talento, ¿no? Tiene que haber talento. Porque si no, no vas a gestionar talento. Insisto, en mi caso es muy sencillo porque yo escojo a mi equipo y cuando, si me equivoco con alguna persona o no consigo que se adapte perfectamente al modelo, la puedo sustituir y encontrar una persona más adecuada. En vuestro caso, ¿cómo funciona la gestión del talento? ¿Lo haya o no lo haya? Bueno, para nosotros no es tan fácil. Nosotros somos funcionarios a puestos que se acceden a través de una oposición, una selección que sigue una serie de parámetros y al final nuestro margen de elección de esos equipos es bastante reducido. Ahí se ponen en marcha mecanismos después, ¿no? De saber quizás qué tenemos delante también, ¿no? De personas que a priori pueden no mostrar determinadas habilidades o competencias, pero después las podemos trabajar, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. Quizás para nosotros es un poco más complicado, ¿no? Porque claro, el poder también cesar a alguien y decir, bueno, un finiquito, una liquidación y adiós, para nosotros esa posibilidad no existe. De hecho, a veces expedientar a una persona para eliminar, yo creo que creo que es la última opción. No sería ni siquiera bueno abusar de eso, ¿no? Porque incluso en tu caso tampoco puedes abusar de esa posibilidad de cesar o de sacar de tu equipo a alguien que no funciona. Tampoco, porque al final acabas quedándote un poco de eso, y el talento que se ha acumulado en el tiempo, o sea que tampoco es tan fácil para todos. Yo creo que la clave está, primero, una buena selección, desde luego es fundamental, ¿no? Trabajar para que los procesos de selección sean lo más ajustados también a las competencias que necesita hoy día la realidad, ¿no? Hay unas necesidades que no existían hace 25 años. Lo que no podemos hacer es seleccionar a las personas como con las competencias de hace 25 o incluso 10 años, porque todo ha cambiado. Ahora tenemos generaciones delante que están preparadísimas. O sea, hay gente muy preparada. Pero luego cuando empiezas a buscar cosas, dices, uy, pues me falta esto lo teníamos hace 25 años y ahora oigo mucho, la gente no tiene vocación. Vienen a trabajar, son funcionarios desde el primer día. Bueno, yo hace muchos años que soy policía local y miro atrás y digo, bueno, realmente antes había más vocación que ahora. Bueno, había gente con vocación y había también mucha gente, pues que un trabajo que luego acabas cogiéndole el cariño. Hay gente que entra
que ha entrado en esta profesión de una manera muy a veces casual, ¿no? Y luego se hacen profesionales y aman, ¿no?, el trabajo. Igual que hay otros que entran aparentemente muy vocacionales con un concepto de policía muy concreto, que cuando llegan y se dan cuenta que, oye, pues esto no es lo mío. Por tanto, es verdad, es como una especie de receta que tienes delante, ingredientes en muchas ocasiones en forma de personas y con las que tenemos que hacer diferentes resultados, ¿no? Por tanto, yo creo que la gestión del talento, primero, es no tener miedo a lo que tenemos, que sea más potente incluso que nosotros. No tener miedo al talento, yo creo que es un primer paso para poder, en cualquier caso, liderar, ¿no? Acostumbrarse a que las personas, que no tener todas las respuestas, lo decía Sebastián, ¿no?, la humildad, ¿no? Primero, el reconocer que yo no tengo todas las respuestas para todo y que las personas que están en mi equipo saben más que yo en algunas y en muchas, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo y cuando estás en puestos de responsabilidad, que te acabas nutriendo cada día más de lo que te explican, no de lo que vives, porque al final te separas de la toma de decisiones, al final acabas siendo muy distante del resultado final, ¿no? Y te acabas nutriendo de eso que te están explicando, ¿no? Esa gestión para mí es clave, ¿no? Y esa pérdida del miedo al final a trabajar con personas que realmente pues tienen más capacidad que tú incluso, ¿no? Y es yo creo que hay un concepto de liderazgo que no se siente cómodo con esa potencia en el equipo, ¿no? Y a veces por miedo, por diferentes cuestiones, se acaba anulando una posibilidad de trabajo y acabamos no viendo un potencial que hay que también está, ¿no? Entonces, pone en marcha otros resortes que yo creo que son también muy, muy interesantes. Muy valiosos, efectivamente. Sebastián. Bueno, he de confesar que dije, bueno, voy a ver qué dice ChatGPT de la gestión del talento. Habla de identificar, habla de captar, habla de formar y habla de mantenerlo en la organización. Pero eso lo haces tú, en tu organización. Nosotros no podemos. Captamos lo que nos viene a la oposición. Formamos, creo que hoy hay una ponencia, ¿no?, precisamente que habla de los procesos selectivos y de la formación de los policías. Ayer Juan habló de la formación, de unificar las formaciones en nuestras policías. Y luego la retención. Bueno, la retención del policía queda por el mero hecho de que, en fin, en algunos casos dan forma a una vocación y otros lo consideran un trabajo. Entonces, ¿cómo he intentado yo ver ese proceso en la gestión del talento en la experiencia que tengo? Efectivamente, los procesos selectivos, como dice Pedro, estamos sujetos como funcionarios a un proceso que a veces se nos queda corto. ¿Por qué? Porque en algunas policías ayer se hablaba, ¿no?, hay entrevistas, en otras no. Pero necesitamos resortes en la persona que no son medibles en un test de conocimiento. Hablamos de la capacidad de relación interpersonal. Es fundamental que un policía, empezando desde abajo hasta arriba, tenga esa capacidad de relación interpersonal, cosa que no se valora y que es muy difícil de formar. Por tanto, ¿cómo podemos, desde mi punto de vista, cómo podemos gestionar ese talento? Ese talento, como dice Pedro, surge de abajo, y además lo vemos que gente tiene un talento, un don especial, ¿no?, para desarrollar funciones y labores. Pues formarles siempre dentro de la justicia, no podemos ser arbitrarios, ¿no?, y fijarnos en alguien que vamos a proyectar, pero sí intentar en esa gente darle la formación que debe tener y sobre todo motivarlos, porque nuestras estructuras jerarquizadas son muy lentas en su progresión. Es muy difícil, por lo menos en mi experiencia, repito, de lo que yo vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mi experiencia, ¿no? Es una progresión mastodóntica, muy lenta, que es por rebosamiento. Según nos vamos jubilando, van apareciendo esas plazas, con lo cual ese joven policía, ese joven oficial, subinspector que vemos con capacidad, con talento, hasta que llegue le va a pasar mucho tiempo
¿Qué podemos hacer con él? Formarlo y motivarle. Hay que motivarle porque ese talento puede caer en la nada, en lo de siempre, porque además no le hemos puesto realmente la ilusión en que él puede llegar a ser. Y es lo que necesitamos. Necesitamos que a nosotros, quienes nos sustituyan, sea gente con talento y formada, porque al final de todo esto vemos que es lo que necesita nuestra policía, ¿no? Gracias. Hay un concepto muy importante que la gente tiende mucho a confundir, y es que confunden autoridad con liderazgo. De hecho, nos encontramos en muchos casos donde alguien con autoridad se le define como el líder de... Pasa mucho en los partidos políticos, ¿no? Esta persona es la que está arriba y es el líder, cuando en realidad en muchos casos lo único que tiene es autoridad, ¿no? Porque la autoridad depende de la jerarquía. Y me gustaría que puntualizáramos algo sobre la diferencia entre autoridad y el liderazgo, y cómo una no se entiende sin la otra en muchas ocasiones. ¿Cuál es tu visión de esto, Pedro? Efectivamente, ¿no? Con la parte final que has dicho, no se entiende la una sin la otra. Yo creo que el debate no es autoridad sí, autoridad no, sino que la autoridad entendida, estoy entendiendo como esa parte que es la jerarquía, ¿no? Un poco el formal, ¿no? Lo que los romanos decían la potestas, ¿no? Que ellos distinguían entre potestas y autoritas, y precisamente autoritas se lo asignaban a todos esos comportamientos que no formaban parte de lo formal, sino que acababan siendo de mucha más influencia que no lo que era lo formal, ¿no? El galón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo, por tanto, yo creo que no es autoridad, o sea, jerarquía sí, jerarquía no, y la jerarquía para nosotros es absolutamente necesaria. La jerarquía es una parte del liderazgo también, entendida como esa parte también donde haz esto y ya está, no te cuestiones, no preguntes ahora. Hay una parte de nuestro trabajo que es así, que es, esto es una orden, ves aquí y haz este cometido. Y no es un momento donde a ver qué te parece, que tú qué harías, que esto... No, pero es una parte muy concreta, ¿no? Que se pone en marcha en determinados momentos. Yo creo que basar el liderazgo única y exclusivamente en esa parte de jerarquía, en esa potestas que decían los romanos, ¿no? Yo creo que es un error absoluto ahora mismo, ¿no? Hay una parte muy importante, sobre todo hemos de tener en cuenta que nosotros somos organizaciones que damos un servicio hacia afuera. O sea, nuestros coches patrulla, nuestros agentes que salen a patrullar cada día, salen de la comisaría y tienen una autonomía importantísima. O sea, ellos deciden cómo van a prestar su servicio. Nosotros les podremos decir, a las 12 estate en este punto, a la 1 te estás aquí, regulas el colegio, o te vas a hacer una inspección. Les podemos dar unas pautas, unas directrices, pero ellos acaban decidiendo cómo va a ser el servicio. El trato con la ciudadanía lo deciden ellos. Entonces, hay una parte que por mucho que ordenes, pasa a ser decisión del profesional que está en la primera línea. Por tanto, para mí es muy importante que junto a la jerarquía, a esa parte de autoridad, ¿no? Donde esto es lo que tienes que hacer, junto a eso pongamos en marcha todas esas herramientas de las que hemos estado hablando, ¿no? Y que hemos dicho, ¿no? Yo creo que entre los tres, ¿no? De esa ejemplaridad, y el conocimiento también, el crecimiento de las personas, también la parte de gestión emocional, que esto hasta hace unos años era como síntoma o sinónimo de debilidad. Hoy día sabemos que los policías están gestionando emociones desde el minuto cero que salen a la calle, desde un accidente de tráfico donde para una persona es un momento de su vida caótico y para nosotros a lo mejor es algo más. Estás gestionando las emociones, los nervios de esa persona, pero es que también va una persona que va a presentar una denuncia a una comisaría, o ha sido agredida por su pareja, o tiene a su hijo que se ha tomado una caja de tranquimacín, y estás gestionando emociones desde el minuto cero. Por lo tanto, emociones y policía también es algo que hemos de tener en cuenta, y eso tiene que formar parte también de nuestra formación como personas que estamos ejerciendo un liderazgo. Por tanto,
Yo creo que autoridad es una parte de ese liderazgo que yo considero más amplio. La jerarquía nos da seguridad jurídica. Ojo, que esto es muy importante saber quién ha ordenado qué. Porque al final, oye, ¿quién es el responsable de esto? Esto hemos de tenerlo muy claro. Yo creo que esto lo tenemos muy claro los que estamos aquí, porque luego acabas delante de un señor con una toga también teniendo que responder de quién ha planificado, quién ha decidido, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que es un binomio que se complementa perfectamente, pero en el que no podemos cargar las cosas de un lado sin dejar la otra. Pero no por tener autoridad se puede tener liderazgo. No, en absoluto. Y el ejemplo muy claro es que en muchos de nuestros equipos, de organizaciones de nuestras unidades, surge ese concepto de los líderes informales que acaban ocupando el volumen, el espacio que ha dejado la persona que tiene una responsabilidad que no ha sabido ejercer, que se ha puesto de perfil en determinados momentos. Nosotros hemos tenido ejemplos, yo los he vivido en primera persona, ¿no? A veces de mandos, incluso nosotros mismos en nuestra trayectoria profesional hemos tenido momentos de error, por supuesto, ¿no? Donde dejas ese espacio y absolutamente de una manera muy rápida los coge, y además suelen ser personas que no son los que te interesa que tengan el control de la situación, sino todo lo contrario, porque van buscando ponerse en el otro lado, en el lado oscuro. Yo creo que nos entendemos todos así. ¿Tú cuál es tu experiencia, Sebastián? Bueno, efectivamente, volviendo a lo que ha dicho Pedro, ¿no?, sobre la autoritas y la potestas. La autoritas es precisamente lo intangible, la potestas es lo que te da el rango, pero lo intangible es donde realmente tú tienes que ejercer, es donde ejerce realmente el líder. Pero ayer lo hablaba con Fran, ¿no? Cuando uno ejerce el liderazgo, hay elementos disruptores a los que tienes que sortear. No ya solo el problema al que te enfrentas, ¿no?, el reto del momento, de la decisión, de lo que sea, ¿no?, de la crisis. Recuerdo hace tiempo, ¿no?, que alguien me dijo que el verdadero jefe era el que era capaz de gestionar la crisis, ¿no? Bueno, pues el momento en que tú tomas decisiones y crees que has tomado la decisión correcta, aparecen, como digo, elementos disruptores que hacen temblar tus propios cimientos. No ya la orden que has dado, sino los propios cimientos en los que tú has basado esa decisión. Hablamos, alguno dirá, bueno, ¿a qué se refiere? Hay decisiones de la parte social que nos afectan como líderes. Hay decisiones que son cuestionadas por el sindicato, por los sindicatos, que tienen derecho, constitucionalmente tienen su reconocimiento, deben de formar parte de nuestras organizaciones, pero a veces ponen en tela de juicio esa labor que tú has hecho, ese análisis al que llegas mediante una decisión, a veces dolorosa, a veces no, pensando en el bien de los demás, y ves que esa decisión queda en entredicho. Hablo también del político. Tu decisión, una decisión meditada, una decisión operativa, una decisión técnica, a veces aparece un elemento disruptor que es una decisión política que te la echa por tierra. Hay que saber sobreponerse a todo eso. Ahí vuelvo otra vez lo que es la humildad, ¿no? Decir, bueno, estoy aquí, forma parte de mi trabajo, forma parte del reto al que yo me enfrento. No es solo el reto del compañero o del subordinado que te cuestiona a veces porque a veces tus órdenes o tus decisiones le son incómodas, sino que además hay otros elementos, eso de los 360, ¿no? Pues en el 360 forma parte también eso, que afecta a tus decisiones. Por tanto, volviendo a la pregunta, ¿no?, de la autoritas y la potestas, a veces tienes la potestas, pero en algún momento torpedean tu autoritas, y es doloroso reconocerlo y verlo.
Bueno, me pasaría horas hablando con vosotros y escuchando temas sobre liderazgo. Se nos quedan muchas cuestiones pendientes, como cómo se gestiona la presión desde el liderazgo, pero por respeto a la siguiente ponencia nos tenemos que limitar a esto. A mí me Salvo que queráis puntualizar algo más. Yo, una cuestión, porque me niego a levantarme sin decirlo, ¿no? Hubo un día en que en un despacho de un general norteamericano, todos tenemos americanos como el paradigma, ¿no?, de todo el liderazgo, de ahí sale todo eso. Le vi en una placa que le habían regalado, me imagino que en su unidad anterior, en el mando que había ejercido antes, y yo creo que me gustaría ponerlo así como sobre la mesa, ¿no? Y decía, voy a leerlo para no desvirtuar aquello que traduje del inglés, claro. Quiero decir que probablemente hubiera algún matiz que se me escapase, ¿no? Pero decía, el test final para un líder es ver que deja detrás a otros hombres con la convicción y las ganas de continuar en la labor. Cuando nos vamos y vemos que realmente lo que tú has hecho, los que vienen detrás siguen con ello, es señal de que es bueno y señal de que has influido en esa gente y has dejado tu labor ahí. ¿Tu cierre, Pedro? No, la verdad es que poco más que añadir, pero decir que la verdad es que yo creo que si hablamos de liderazgo, que es interesantísimo este debate, es algo que no acaba, que desde luego diría que es aprendizaje cada día, que es también tolerar el permitirnos también cometer errores y aprender de esos errores, y yo creo que ese es un camino que no se acaba, y de afrontarlo con las ganas que todos le ponemos. Pues muchas gracias a los dos por compartir este espacio. Gracias.